Muy buenas, mucho gusto. Mi nombre es Ares Gómez, mi compañera Giselle López. Nosotros le vamos a hablar sobre lo que es la inseminación artificial en porcinos. Historia y evolución. Los primeros trabajos de inseminación artificial en cerdos fueron en Rusia en la década de los 30. Sin embargo, el uso de la inseminación artificial se generalizó en esta última década como consecuencia del desarrollo de los programas de mejoramiento genético. Una manera barata y práctica de incorporar el mejoramiento genético en las granjas a través del uso de la inseminación artificial. La potencia de la inseminación artificial depende de su superioridad genética del macho y de la posibilidad de diseminar sus cualidades al mayor número de hembras para producir, ya que este permite un mayor uso en una nueva genética superior, a un costo potencialmente menor en relación a la monta natural y con esto menos riesgos de transmisión de enfermedades. Comprar el semen permite la diversidad genética que puede usarse para optimizar los sistemas de cruzamiento en granjas mucho más pequeñas y aumentar el progreso genético. Las ventajas de la inseminación artificial existen. Ventajas zootécnicas, ventajas sanitarias y ventajas en el manejo. En las ventajas de manejo es importante decir también que se reduce el estrés de los animales con problemas cardíacos y la claudicación de diferente monta. En las desventajas de la inseminación artificial cabe decir que hay posibles errores humanos, exposición del semen a factores ambientales sin la debida protección y requiere una adecuada detección del celo para establecer el momento óptimo de la inseminación. También elevados costos en el manejo de laboratorios especializados para estas pequeñas dosis. Anatomofisiología y ciclo reproductivo del cerdo. Los principales órganos internos son los testículos, el epídomo, los conductos diferentes y las glándulas accesorias. El pene, por su parte, es un órgano externo junto con el escroto, que es el saco que envuelve los testículos. Los testículos producen espermatozoides y liberan a la sangre de hormonas sexuales masculinas, como son la testosterona. Un sistema de conductos que concluye en un epídimo y los conductos diferentes almacenan los espermatozoides y los conducen al exterior a través de la uretra peniana. La madurez del macho se denota entre los 5 y los 6 meses y la madurez reproductiva se denota desde los 7 a los 8 meses. Se habla de que deben de tenerse 2 reproductores por cada 30 hembras o por cada 25 hembras más un reproductor extra. Se habla también de que después de los 8 meses de edad del primer año se pueden hacer lo que son las montas. Entonces, en menores de un año se hace una monta semanal. Menores de un año y medio se hacen entre 3 montas y mayores de año y medio ya se hacen hasta 5 montas. Aquí, como se pueden observar, serían la fisionomía tanto del órgano masculino como también la forma de los testículos y con algunas de sus características. Elaboraciones de dosis seminales. Este tema no solamente empieza cuando se tiene el eyaculado en el laboratorio y se hacen los procesos para la elaboración de las dosis seminales, sino que también empieza antes, desde el momento en que se compra el macho para hacer las dosis seminales con el eyaculado que se tiene de él. Es un punto importante en el cual se dice que el macho se necesita para producir dosis seminales. Siempre se deben ir a machos con mayores índices genéticos y conocer los resultados del testaje. Estos resultados del testaje se categorizan más que todo por su descendencia genética y por los certificados de estos. Todas las empresas genéticas facilitan los certificados tanto en los padres, abuelos, y esto ayuda a tomar una decisión de escoger. Se debe fijar en los datos productivos como crecimiento, porcentaje de carne o magro, índice de transformación, que los fundamentales son los 2 rasgos del fenotipo, conformación de tercios posteriores, longitud, aplomos. El macho evidentemente no tiene que tener defectos morfológicos y debe de fijarse el tamaño testicular. El tamaño de los testículos deben de estar estrechamente relacionados no con la calidad, sino con la concentración y el volumen proporcional. El macho
Como este va a ser un macho dedicado a la producción de óvulos seminales. Siempre se debe buscar animales con los testículos bien desarrollados. Tienen que ser machos con un buen líbido y con una buena cantidad seminal. En los primeros eyaculados tiene que tener una motilidad progresiva mayor al 70%, menos del 30% en formaciones anormales en total, un mínimo de 40 a 45 millones de espermatozoides, y esto tiene que subir a lo largo de su vida, y que tengan un mínimo del 70% de acrosomas normales y que tengan una capacidad de conservación mayor a 48 horas. Ahora vamos a hablar sobre bioseguridad. Los centros de inseminación es la mejor vía que se tiene para la transmisión de la mejora genética. Todas las buenas virtudes o las excelentes virtudes que tengan los machos se van a difundir a todas las hembras a las que se llegue con las dosis seminales. Pero el problema es que si nosotros hacemos las cosas mal y tenemos un problema de contaminación o nos contaminamos con algún patógeno importante que se transmita por vía semen, va a ser igual de buena vía para difundir estos problemas. O sea, los centros de inseminación difunden mejora genética, pero si se hace mal también difunden estos problemas. Por eso es importante tener un buen programa de bioseguridad para mantener el centro estable, que haya estabilidad sanitaria y evitar la transmisión de enfermedades vía semen. Es importante decir que antes de la entrada del centro de inseminación, 30 días antes, los animales deben ser cero negativos a estas enfermedades que ven a continuación, y esto al menos porque en cada país, en cada región, varía pues las condiciones sanitarias. No se puede permitir que ningún macho de inseminación artificial tenga alguna de estas enfermedades, y es conveniente saber las situaciones de los machos frente a otras enfermedades, como por ejemplo es el parvovirus, mal rojo, que es erisipela, neumonía enzótica u otras enfermedades que se interese saber. Durante la cuarentena es importante observar signos clínicos de enfermedad como si hay toses, diarreas, falta de apetito, etc., o comportamientos y actitudes extrañas. Es muy fácil ahora utilizar cámaras que se tienen en el celular y grabar un pequeño video, hacer fotos y enviarlas a las empresas de genética, en donde se comprueben si ven algo raro en el macho, ellos se encargan de cambiarlo. También es importante tener en cuenta un programa sanitario, donde haya un programa vacunal establecido y allí anotar cuando se vacunan los animales. No vacunar a todos los animales a la vez porque hay reacciones que pueden disminuir la calidad seminal. Y siempre que se pueda evitar excipientes oleosos y vacunar con excipientes acuosos porque producen menos daño. Entrenamiento del macho. En este el objetivo es el salto. A veces se peca con empezar con los animales demasiado pronto. A la edad de 6 a 7 meses de vida no se deben empezar los entrenamientos. Los machos de monta natural son más difíciles para entrenarlos para subir al potro, y hay unos donde nunca se logra hacerlo. Lo mejor es un entrenamiento de 15 minutos mañana y 15 minutos tarde. Un potro móvil regulable en altura, colocarlo bajito para que el animal salte con facilidad. Previamente, acostumbrarlo a la mano del cuidador, introducir primero el potro y dejar que se vaya acostumbrando. Posteriormente, la entrada del cuidador y máxima paciencia. Se debe conocer la psicología y el comportamiento sexual del berraco, los gruñidos típicos que hacen en la excitación, que lo manifiestan mordiendo, muchas veces frotando los lomos y los hombros contra los laterales del potro, o muchas veces hacen intentos fallidos. Normalmente hacen una erección y luego la eyaculación. Estimulación del berraco. Utilizar un potro usado recientemente. Impregnar el potro con fluidos biológicos, semen, orina de cerda en celo. Esto es difícil. Solo se puede hacer en el centro donde se hace inseminación en hembra, o se puede utilizar feromonas sintéticas. También el macho se excita teniendo contacto visual con otros berracos montando, y también facilita hacer un masaje en la zona prepucial. Si el macho no se sube, cambiarlo de corral. Dejar que pasee por el pasillo. En el pasillo hay gente que reproduce el gruñido de la cerda. Y como último recurso, si lo anterior no funciona, se utiliza la prostaglandina F2 alfa.
Durante el entrenamiento del berraco siempre es mejor hacerlo antes de comer o más de 2 horas después. Aprovechar las horas más frescas del día, los suelos antideslizantes y nunca gritar o maltratar el animal porque eso puede ser contraproducente. Ritmo de recogida. Este punto es importante, ya que una vez que el macho ha hecho una primera monta, se tiene que habituar el berraco durante 2 o 3 semanas, haciendo recogidas con intervalos de 2, 3 o 4 días, para que el macho se fije al potro. De todas maneras, una vez que el macho sube sin problemas, los animales menores de 12 meses de un año se debe hacer una recogida a la semana. Los animales de más de 12 meses, pero que producen menos de 60.000 millones de espermatozoides por eyaculado, en una recogida por semana. Sin embargo, ya con animales entre 60 y 90.000 millones de espermatozoides por extracción se puede hacer y lo más recomendable es 3 recogidas durante 2 semanas, es decir, un ritmo entre 2 a 4 días y los animales que son los campeones que dan más de 90.000 millones de espermatozoides por extracción se pueden tener al ritmo de 2 recogidas por semana sin ningún problema. Solo que se debe tener la precaución de irlo rotando. En la nutrición, los machos comen de 2 kilos a 2 kilos y medio y los machos adultos comen de 2 kilos y medio a 3 kilos. Es importante que los machos tengan agua a voluntad y de buena calidad, y los bebederos deben de proporcionar al menos 2 litros y medio por minuto y deben de estar a una buena altura de los bebederos. En el tema de la nutrición es importante dar una vez al mes los suplementos vitamínicos, minerales, pero no se deben de dar de forma continua, es mejor cada 5 o 6 semanas. Se colocan los bebederos no muy altos para que los machos adultos. Cuando se mete un macho joven en el corral se debe ajustar para que éste también pueda beber. Siempre es mejor que los machos coman alimento específico para la alta productividad de la inseminación artificial. Pero si no se puede brindar este tipo de alimento, se recomiendan los alimentos de lactación, que son mejores que los alimentos de gestación, porque la lactación tiene las características más parecidas a los alimentos específicos para los berracos. Esta es una tabla que es de efecto de los nutrientes y los micronutrientes sobre la calidad seminal, tanto en la eficiencia de vitaminas como calcio, fósforo. Utilizando alimentos con buenos correctores no hay problema. Problemas de manejo y reposición. Los principales problemas que encontramos en los machos son el líbido. Ocurre principalmente en animales jóvenes o excesivamente viejos. Animales que han tenido experiencias negativas en las cuales, por ejemplo, que con un macho se monte en un potro y se lastime. Problemas de las instalaciones, cuando se incrementan las frecuencias de uso. Cuando se saca un macho 3 o 4 veces en 2 días, al final este macho ya no estará bien. En cuanto a la masturbación, en estos machos es complicado, porque si acaban de masturbar antes de hacer la recogida, es imposible conseguir un buen volumen y una buena concentración. La situación de estrés o problemas hormonales también presentan inconvenientes, aunque estos no son comunes en los centros de inseminación. Existen tratamientos, entre los que se encuentran las pautas fundamentales como dejar descansar unos días a los machos, cambios de ubicación, intentar la recogida inmediatamente después de que haya visto a otro macho o insistir en periodos breves de tiempo. De todos los tratamientos hormonales, realmente el único que funciona a nivel operativo es la prostaglandina F2-alfa, que hay que inyectar habitualmente. Se inyectan 2 centímetros de 15 a 20 minutos antes del protocolo. Lo que sí se debe intentar es de hacer de que el macho haga la monta sin haber hecho esta medicación, ya que si se adapta solamente después de un tiempo, solamente podrá hacerla con medicado. Problemas de manejo con el berraco. La mayoría de los problemas son de erección. Hay fallos en el manejo de la extracción debido a problemas o con el operario o problemas orgánicos, como cuando un macho no puede recoger el pene por una relajación peneana, no son capaces de retraer el pene y cuando el macho se tumba, este pene se erosiona. Por mal motivo son enviados al matadero. Otros problemas que se encuentran y que es habitual son la diverticulitis,
que provoca las retenciones urinarias en el divertículo prepucial de la uretra, que tiene el macho al final del prepucio. En esa parte quedan todos los restos de orina, semen y este es contaminado, lo que por el exceso de líbido estos machos deben de ser retirados por la seguridad del personal, porque un macho de 300 kilogramos puede enviar al cementerio a un operario. Los problemas de eyaculación fundamentalmente son por fallos del manejo en la extracción o problemas nerviosos. Diseño de instalaciones. Los centros tienen que tener buena iluminación, tanto para la buena productividad de las dosis de eyaculado como para los operarios que puedan ver bien. La temperatura es un factor medioambiental más influyente, ya que los machos deben de estar entre 18 y 24 grados centígrados. El estrés térmico produce alteraciones importantes en la termorregulación del escroto y de los testículos, que llevan a problemas de la calidad seminal. Las temperaturas bajas, menores a 10 grados a esta temperatura antes mencionada, no causa grandes problemas, solo que el animal necesita comer un poco más y prácticamente no hay ninguna repercusión. Sin embargo, las temperaturas altas por encima de los 28 grados centígrados a 30 grados da aumento de formas anormales, una disminución de la motilidad y una disminución en la concentración y también pérdida de líbido. Preparación de las dosis seminales. Es importante que en la extracción de semen todo material que entra en contacto con el semen sea no espermicida, que esté limpio y esterilizado, atemperado previamente a 37 grados centígrados o a 38 grados centígrados. Hay muchos sistemas, pero se puede recoger sobre vaso o bolsa desechable, que es lo más utilizado. Siempre usar termo para mantener la temperatura. El filtro siempre es importante para no mezclar la fracción espermática del eyaculado con otras partículas de suciedad. Existen bolsas con filtro incorporado. El semen normalmente en los centros de inseminación se pasa por estas ventanillas, como pueden observar en las imágenes. Es importante lavarse las manos antes de cada extracción. La técnica de doble guante, que permite mantener siempre la mano con un guante perfectamente limpio. O sea, me pongo un guante, luego el otro. Hago todas las operaciones y cuando voy a iniciar el agarre del pene es cuando yo me tengo que quitar el guante externo y agarrar el pene con el guante interior limpio. Siempre la limpieza del berraco debe de hacerse con los dos guantes. Hay que vaciar la bolsa prepucial para eliminar restos de orina y líquidos prepuciales y luego hacer una limpieza de toda la zona con toallitas desinfectantes, no espermaticidas, que se desecha junto al guante externo. Estas toallitas bajan la carga microbiana de toda la zona del prepucio y permite obtener eyaculados con mayor calidad bacteriológica. Se debe de sujetar el glande del pene con el guante, haciendo que... Por último, cabe decir, y es muy importante, que suele hacerse en los centros de inseminación, en algunos o en algunas granjas, y que no debe de hacerse es escurrir los filtros térmicos, ya que pasan partículas de gel o otras sustancias. Recogida sobre diluyente, esa parte muy interesante, son 100 centímetros de diluyente. Se puede utilizar de 50 a 100 centímetros, aunque lo recomendable son 100 centímetros, a temperado a 37 grados y 38 grados centígrados. Esto es importante porque permite hacer las cosas en el laboratorio más lentamente, ya que si el semen no tiene contacto con el diluyente antes de los 15 primeros minutos, el semen se empieza a deteriorar. De esta manera, teniendo 100 centímetros de diluyente, se tiene tiempo para poder sacar incluso otro berraco antes de procesar la dosis. No hay que hacer ningún cálculo, solo usar el volumen de recogida más volumen de diluyente, en vez de solo el volumen de semen. En la evaluación seminal, todos estos factores influyen en la calidad seminal, factores intrínsecos que tienen que ver con el berraco, o factores de medio ambiente o del manejo. En la calidad seminal, un eyaculado fecundante tiene que tener estas cualidades:
motilidad progresiva, morfología normal, metabolismo energético activo, capacidad de movimiento hiperactivo, integridad estructural y funcional de la membrana, integridad de enzimas asociadas a fecundación, capacidad de penetración, material genético intacto funcional. Pero realmente todo esto no se puede valorar en las valoraciones rutinarias. De hecho, solo se mira motilidad progresiva y morfología normal, y se dice que si esto está bien, todo lo demás se supone que está bien, pero realmente no es así. Muchas veces se cometen errores por este motivo. Los parámetros que caracterizan la calidad del espermatozoide son morfología, movimiento y funcionalidad. Para ello se hacen exámenes rutinarios en el centro de inseminación o las granjas y exámenes especiales de laboratorio externo. Examen rutinario. El examen rutinario se hace con semen fresco, tanto a nivel de granja como de centros de inseminación, y se hace valoraciones macroscópicas y microscópicas. En las microscópicas se puede mirar motilidad, aglutinación, concentración, morfología del espermatozoide, integridad de la cromosoma, entre las que ustedes pueden seguir observando. Pero realmente lo que se hace en los centros es motilidad, aglutinación, concentración y morfología del espermatozoide. De resto, las demás se hacen en laboratorios especializados. En cuanto a los macroscópicos, lo que es el color y olor tienen que ser blanquecino nítido, y cuando se encuentren eyaculados de colores marrones indican que hay contaminación seminal o puede ser mezcla con sangre. Cuando hay eyaculados claros deben de desecharse. Y la temperatura normalmente debe estar entre 37 grados centígrados y el volumen se mira normalmente en una balanza asimilando 1 gramo igual a 1 centímetro cúbico. En la motilidad espermática hay muchísimos sistemas para que lo pueden valorar, pero normalmente lo que se hace con el microscopio convencional a 10 o 20 aumentos es evaluar el mínimo porcentaje y tipo de movimiento. Por ejemplo, acá pueden ver en las imágenes, había un sistema tradicional que valoraba la motilidad de 0 a 5. 0 indicaba que estaba el espermatozoide muerto. 1 que estaba sin movimiento progresivo, girando sobre sí mismo. 2 con movimientos anormales y algunos progresivos. 3 que tenían movimientos progresivos lentos, con sinuosos o con ondas. 4 con movimientos progresivos rápidos y rectilíneos, y 5 con movimientos progresivos muy rápidos. Habían otros sistemas que todo lo muestran en el computador. Muestran cuando son progresivos, los que son lentos, los hiperactivos, entre otras cosas. Y da el número de dosis y en la pantalla se puede observar con colores. Por ejemplo, acá podemos detallar unos de color rojo que tiene una trayectoria rápida, lo que indica que el eyaculado es bueno porque hay mucho color rojo. La motilidad en cuanto a esto no tiene nada de correlación con los resultados de campo. Solamente acá lo que se desecha son los de bajo movimiento. Aglutinación espermática. Se valora normalmente de una cruz a 3 cruces, como se muestra en la imagen. Una cruz no hay absolutamente nada. 2 cruces solo hay un pequeño grupo, y 3 cruces es un cúmulo los más grandes. La concentración espermática. La diferencia de la concentración muchas veces es evidencia en la muestra. El color blanquecino indica mayor concentración, para que también se utilizan diferentes sistemas. El envasado y conservación. Hay múltiples sitios en múltiples formas de envasado, como botellas de plástico, tubos termosellados, blister, que son los que más se utilizan. Lo ideal es dejar a temperatura ambiente de 20 a 25 grados centígrados durante al menos media a 2 horas para que la temperatura del semen descienda a lo más gradual posible. Luego, se introduce en la nevera de conservación a 15 o 20 grados centígrados. Se debe llevar registro de las valoraciones ya que la forma de conservar las dosis seminales influyen en los resultados productivos y proteger del efecto de la luz el semen no es necesario, solo lo afecta en exposiciones largas. No pasa nada en un proceso de moverlas de un lugar a otro, como de un laboratorio a donde se va a entrenar.
La morfología del espermatozoide. Se debe fijar en la cabeza del tracto intermedio y cola y dividir anomalías, cabeza de tracto intermedio y gota citoplasmática, tanto proximal, más problemática, o distal, menos problemática. En las imágenes se puede observar la cabeza alterada, las cabezas en forma de bombillas. Con estas alteraciones, estos espermatozoides son inválidos. En el tracto intermedio, engrosado, partido y anomalías de cola y nudillo partidas. Gota citoplasmática. Proximal, muy arriba. Distal, cuando la gota está más alejada, es menos problemática. Estos siempre son signos de inmadurez. Cuando se ven muchas gotas es porque el macho se está sacando antes de tiempo. Por lo tanto, se debe dejar descansar. También se pueden encontrar células y restos de células y restos celulares bacteriales o células de escamación. Se pueden hacer morfología con coloraciones. Esto se hace en laboratorios especializados que permiten una visualización un poco más profunda. Al final, lo que se tiene que saber es una combinación de la motilidad, acrosomas y las patologías. Esto va a decir que en concentraciones se debe trabajar si las dosis son bajas o las concentraciones más altas. Disolución. Es un punto importante y a la vez traumático para el espermatozoide. Lo ideal es mantener los eyaculados entre 33 y 35 grados, iniciar el descenso de temperatura o incluso a temperatura ambiente. Durante la disolución del semen, se inicia el cálculo de las dosis, se multiplica la concentración y se divide entre 3.000, 2.000, 2.500 o 1.500 millones, con lo que se va a trabajar. Y es este el número de dosis por cada volumen de cada dosis menos el volumen que ya se tiene, de lo que se tiene recogido, para decidir el volumen del diluyente. Se añaden de todas maneras una relación que se llama grado de dilución entre la relación del diluyente y el semen, y este grado de dilución debe estar siempre entre 1 a 5 y 1 a 20. Cuando se hacen conservaciones largas, se debe intentar que estén de 1 a 10, que es la proporción sea una parte del semen y 10 el diluyente. Y la forma de cálculo está en el número de dosis por el volumen de la dosis, menos el volumen del semen sobre el volumen del semen. Atención, si se recoge con diluyente, hay que restar el volumen del diluyente del volumen total de la recogida. En resumen, los puntos claves en la conservación de la dosis seminal son el almacenamiento en refrigeración de 15 a 16 grados. Siempre todo el material que esté en contacto con el semen debe estar totalmente limpio y esterilizado y sin residuos. Utilizar agua purificada. Recoger fracciones ricas en eyaculado. Diluir en un periodo inferior a 15 minutos tras la recogida. Para conservaciones largas, hacer disoluciones en torno a 1 a 10. Concentraciones mínimas entre 2.000 y máximas entre 8.000 de espermatozoides. Estas últimas casi no se utiliza nadie. Una curva de enfriamiento incorrecto y conservaciones sin oxígeno. Transporte de dosis. El transporte de la dosis seminal influye en los resultados reproductivos. Un mal transporte de la dosis o realizarlo de forma inadecuada puede tirar por tierra todo el buen trabajo que se pueda estar haciendo en el laboratorio o en el centro de inseminación y la granja. El semen comienza a morir una vez que se recoge. Los diluyentes retrasan este proceso. Es el factor que tiene más influencia en el éxito y mantener la viabilidad del semen fresco. Por último, vamos a hablar sobre la inseminación artificial de la cerda.
lo que es anatomofisiología del aparato y reproductor de la cerda. En el aparato reproductor de la cerda vamos a encontrar que presenta dos ovarios en forma de racimos de uva, que son capaces de madurar un gran número de folículos. Vamos a encontrar la bolsa ovárica, que es bien desarrollada y encierra completamente al ovario. Vamos a encontrar el oviducto, que se divide en tres partes y es donde se lleva a cabo la fecundación de los óvulos. También el útero es bicornual y vamos a encontrar que los cuernos son largos y el cuerpo es corto. El cervix es más largo que el cuerpo del útero y los anillos cervicales tienen forma de espiral. La vagina es larga y es la que comunica el cervix con la vulva. En general, en la hembra, por su parte, solo la vagina y el vestíbulo vaginal se alojan en la cavidad pelviana, ya que otros órganos genitales como los ovarios, las trompas uterinas y el útero quedan topografiados en la cavidad abdominal. No obstante, la cavidad pelviana es la referencia principal del canal del parto. Los ovarios se sitúan próximos al techo de la cavidad abdominal, suspendidos por largos ligamentos a escasos centímetros de la entrada de la pelvis y un tanto desplazados lateralmente. El infundíbulo de la trompa se sitúa próximo al extremo tubario craneal del ovario y en él se aprecia un orificio abdominal relativamente amplio. El útero se localiza en el tercio caudal de la cavidad abdominal, entremezclándose los cuernos con las asas intestinales. En la cerda gestante, en cambio, el peso de los cuernos hace que lleguen a descansar sobre el suelo de la pared abdominal, quedando el intestino situado dorsalmente al útero. Acá pueden ver en el cuadro los órganos que les estaba mencionando, sus características y la función de cada uno. Ciclo reproductivo de la cerda. Las cerdas llegan a la pubertad entre los 5 y los 7 meses de edad y los machos entre los 6 y los 9 meses. Sin embargo, es recomendable esperar hasta el segundo celo en las hembras y a los 10 meses en el macho para utilizarlos con fines reproductivos. Las cerdas son hembras poliéstricas, continuas o típicas, es decir, su ciclo estral se repite durante todo el año. El ciclo estral tiene una duración de 21 días, el celo dura de 8 a 48 horas. La ovulación tiene lugar en la segunda mitad del celo. El periodo de gestación, duración de la preñez, dura de 114 a 115 días, 3 meses, 3 semanas y 3 días. El periodo de lactación de los lechones es de 14 a 28 días. Una vez que los lechones están destetados, la cerda vuelve a presentar el celo en un intervalo de 3 a 8 días después. La ovulación ocurre nuevamente entre el día 0 y la fertilización de los ovulocitos a partir del día 2 o 3. Luego hay una migración embrionaria entre los días 7 a 8. Para el día 11 ocurre una elongación del embrión y el reconocimiento maternal de la preñez abarca los días 12 al 20. Del día 20 al 30 sucede la implantación y formación de la placenta. Para el día 35 el embrión pasa a una etapa de feto. Al día 45 la calcificación del cartílago fetal y a partir del día 80 hay un mayor crecimiento fetal. Ciclo estral de la cerda. En esta parte, de acuerdo a los cambios que tienen lugar tanto en sus manifestaciones internas como externas, vamos a encontrar que se divide en 4 fases: proestro, estro, metaestro y diestro. En la etapa de proestro dura 2 a 3 días y las hembras comienzan a montarse entre sí sin aceptar al macho. Comienzan a reflejarse síntomas externos como enrojecimiento vulvar y secreciones. En algunas hembras, en esta fase se puede prolongar hasta por 4 días. Internamente se desarrolla el folículo terciario en el ovario, incrementándose la secreción estrogénica e iniciándose la preparación de los órganos tubulares y de la vulva con sus tumefacciones características. En la fase del estro, el mismo dura de 2 a 5 días, existiendo inflamación vulvar. Puede presentarse secreciones mucosas en la comisura de la vulva, la hembra gruñe con frecuencia, come poco y se muestra inquieta. Se puede mostrar agresiva y lo más característico es el reflejo de inmovilidad o de quietud, el cual es aprovechado para la monta o inseminación artificial.
entre 26 y 40 horas de haber comenzado el celo. Debe ocurrir la ovulación. Es la fase más importante del ciclo estral porque es el momento en que se realiza el apareamiento. Sigue el metaestro, que en esta fase dura alrededor de 4 a 5 días, momento en que se organiza el cuerpo lúteo y comienza la producción de progesterona. Disminuye la hiperemia de las mucosas y la secreción de las glándulas en ellas, desapareciendo gradualmente hasta su totalidad el reflejo de movilidad. Y por último, el diestro, que dura alrededor de 9 días, con predominio de producción de progesterona. Si no ocurre la gestación, al final comienza la regresión del cuerpo lúteo, disminuyendo el nivel de progesterona circulante en sangre, comenzando la maduración de nuevos folículos y con ello el inicio de un nuevo ciclo estral. La detección del estro. La detección del celo es uno de los factores más importantes en el proceso reproductivo y una práctica de gran importancia, sobre todo en las granjas donde se aplica la técnica de inseminación artificial. La manera más utilizada y efectiva para realizar esta detección de celos es la visualización de los animales 2 veces por día, detallando las características físicas en los genitales externos y los cambios de comportamiento habitual. Algunas características del celo son tumefacción y coloración intensa de la vulva, presentación de mucosidad en la vulva, nerviosismo y pérdida de apetito, abundante salivación, gruñidos característicos, monta y se deja montar por otras cerdas, reflejo de inmovilidad. El macho generalmente gruñe, salivará e intentará montar a la mayoría de las hembras. En las nulíparas, el estro puede durar solamente unos 2 días, pero en las cerdas adultas el ciclo es más largo. Algunos productores recomiendan trasladar tanto las cerdas como el macho a un corral nuevo, optimizando así la detección del estro. Otra técnica ampliamente difundida consiste en aplicar presión manual sobre el lomo de las cerdas mientras ésta está en presencia del macho para determinar si está en celo. En caso de que una cerda esté en celo, debe ser sacada del corral para que el cerdo circule entre las otras hembras. La condición corporal en la las cerdas productoras. Existen 5 modelos para establecer cuál es la medida perfecta para lo que son las cerdas de producción. Se califican de A, B, C, D, E o de 1 a 5, en el cual empiezan con los diferentes nombres. Muy delgada. En esta se denotan las caderas, el espinazo prominente y se ve a simple vista. Delgada. Se ven las caderas, el espinazo se siente fácilmente sin presionar con la palma de la mano. Ideal. La cadera y el espinazo se sienten solo con presionar firmemente con la palma de las manos. Gorda. La cadera no se puede sentir y el espinazo. Y pasada de peso, la cadera y el espinazo se encuentran totalmente cubiertos por una capa de grasa excesivamente alta. En esta parte ya vamos a ver lo que es la inseminación de la cerda. Hay unos puntos importantes. Es fundamental depositar el semen en el tracto genital del femenino en el momento correcto en la relación de la ovulación. No inseminar inmediatamente cuando aparezca el reflejo de inmovilización. Hay que esperar entre 8 y 12 horas hasta luego el comienzo del reflejo de la inmovilización. Se insemina por segunda vez 8 o 12 horas luego de la primera inseminación y se habla de una técnica de siembra. Aquí vamos a ver un video en el cual se mostrará esto. Equipos y herramientas. Dosis seminal. Catéter o pipeta de inseminación. Termo o hielera. 1 litro de agua destilada o potable. Paquetes de servilletas desechables. Botas de hule. Guantes. Gabacha. Preparación previa. Antes de proceder con la inseminación se debe limpiar el área de trabajo donde se va a realizar el procedimiento. Seleccionamos la dosis de semen de la línea o raza que se requiere para la inseminación. La dosis seleccionada se coloca en el termo para ser transportada al lugar donde se va a realizar la inseminación. Se evalúa la receptividad de la cerda teniendo en cuenta todos los signos y síntomas que debe tener una cerda en celo, entre ellos vulva edematizada, excitación, orejas erectas, se mantiene receptiva a la palpopresión en el dorso, entre otras.
Primero, se lava la vulva de la cerda receptora con agua limpia y luego se seca. A continuación, sacamos cuidadosamente el catéter de su funda, evitando cualquier contacto con superficies sucias que puedan contaminarlo. Se lubrica la punta del catéter con semen de la propia dosis que se va a aplicar, o con otro lubricante que no perjudique la viabilidad del semen. Una vez lubricado el catéter, lo introducimos lentamente en la vulva del animal, procurando que entre en un ángulo de 45 grados hasta llegar al techo de la vagina. En ese momento se debe enderezar el catéter y continuar introduciéndolo con movimientos lentos y cuidadosos, girándolo en el sentido contrario de las manecillas del reloj hasta llegar al cérvix. Cuando tenemos el catéter en posición, se conecta la botella dosificadora al extremo del catéter. Administramos la dosis de semen presionando suavemente la botella dosificadora. Debido a que la botella dosificadora crea vacío, es necesario desconectar la botella para que libere aire y poder seguir administrando el semen. Una vez que se ha aplicado todo el producto, se cierra el catéter pero no se retira. El tiempo necesario para aplicar el semen en el cérvix de la cerda es aproximadamente 9 minutos y se debe esperar al menos 15 minutos para que ésta lo absorba. Pasando este tiempo, la cerda deberá expulsar el catéter. En el caso contrario, se debe retirar lentamente, girándolo en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando retiramos el catéter, se lava nuevamente la vulva y limpiamos el área de trabajo. Los materiales que no son reutilizables se depositan en los recipientes adecuados. Por último, cabe decir que en el tiempo y condiciones para inseminación se encuentra un calor tardío, un calor normal y un calor temprano. Las cerdas con calor tardío tienen un ciclo corto, el calor comienza a los 6 o 7 días después del destete, dura un máximo de 2 días. El tiempo óptimo para inseminar es, primero, inmediatamente después de comenzar el calor, y 2, después de 12 horas, la primera inseminación si la cerda sigue en calor. En calor normal, las cerdas con calor normal entran en calor de 5 días después del destete. Su calor dura aproximadamente 2 a 5 días. El tiempo óptimo para inseminar es la primera de 12 a 24 horas después del inicio del calor y la segunda 12 horas después del primer servicio. En calor temprano, las cerdas tienden a tener un calor más largo. Su calor comienza a los 2 o 4 días después del destete y dura hasta 3 días. El tiempo óptimo para su inseminación es la primera de 24 a 36 horas después del inicio del calor, la segunda de 12 a 16 horas después del primer servicio y la tercera de 12 a 16 horas después del segundo servicio, solo si sigue en calor. Acá podemos también ver los días, donde amarillo indica que acepta el macho, el rojo responde a presión en el lomo y ya después del rojo que sigue el amarillo, vida del semen y el negro, la ovulación. También hay unos signos donde indican el tiempo óptimo para la inseminación. Y así terminamos. Muchísimas gracias.